en Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice esta palabra, echando toda tu ansiedad. Traje este versículo hoy porque en esta semana, específicamente ayer por la mañana, tuve un poco de ansiedad por cosas que de repente vienen a tu mente, a tu cabeza, y dije, Señor, tengo que desechar toda la ansiedad que me está trayendo descontrol. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y eso se quedó en mi mente. Y hoy por la mañana, cuando estaba leyendo la Biblia, ese versículo me venía una y otra vez y dije, lo voy a traer y lo voy a leer, pero voy a hacer más. Hoy voy a traer 10 versículos bíblicos para todos aquellos que están ansiosos y que tienen un motivo por lo cual necesitan recibir esta palabra para dejar toda su ansiedad delante de la presencia de Dios. Hermanos, no podemos vivir con ansiedad, porque si somos hijos de un Dios poderoso, Él nos da paz. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos vivir en la paz del Señor y necesitamos aprender a dejar los problemas a los pies del Señor. No sé si en estos días has estado ansioso, pero déjame decirte, motivos te van a sobrar para ponerte ansioso si no dejas y tus problemas delante de Dios y aprendes a descansar. Motivos vas a tener. ¿Sabes por qué? Porque siempre hay uno. Ayer por la mañana me desperté y estaba feliz, contenta. Alfred y yo, qué rico los sábados, de lo más rico. Nos levantamos y yo a preparar el desayuno y de repente veo algo y me viene una cosa así como que se me echó a perder el día. Yo dije, ¿qué? No, esto no puede ser. Yo tengo que desechar eso. De repente sentí la voz del Espíritu Santo que me decía, si te vas a preocupar por eso, siempre vas a tener una razón por la cual no vas a tener paz en tu vida. Así que aprende a desechar todo eso. Hermanos, y dije, que ese no es mi problema. Ahora mismo desecho eso en el nombre de Jesús y declaro que la bendición de Dios está en mi vida. Hermanos, se me olvidó, el problema se me olvidó porque oré y dejé ese problema. Lo que nos pasa muchas veces con la ansiedad es que no sabemos dejársela a los pies del Señor. Creemos nosotros que nosotros podemos resolver y tener control. Y hasta que tú no sueltes el control, el Espíritu Santo no puede darte paz. Nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Señor, yo quiero que tú me hagas libre de toda preocupación. Yo quiero que tú me hagas libre, Señor, de todas aquellas cosas que me están atormentando y que me roban mi paz. Yo quiero ser libre, Señor. Mis hijos son tuyos, mis nietos son tuyos. Todo lo que me rodea es tuyo, Señor. Tú me lo diste, tú me has dado mi vida para que yo viva aquí en esta tierra. El tiempo que tú creas, te pido que tú traigas paz a mi corazón, Espíritu Santo. Levanta tus manos y dile, Señor, yo vine a adorarte y quiero adorarte. Y te pido perdón por todas las veces que yo quiero controlar mi vida y la vida de los demás.
Te pido que me perdones y que me liberes. Y hoy quiero, como dice ese versículo, echar toda mi ansiedad, Señor, sobre ti, porque tú me levantas. Tú me levantas, Señor. Tú me levantas y me llenas, Espíritu Santo. Yo quiero levantar hoy mis manos sin ira ni contienda, sin preocupaciones. Yo quiero levantar hoy mis manos y que mi adoración llegue al trono de tu gracia. Hoy declaramos que tú eres nuestro Salvador y tú has escrito ya nuestros nombres en el libro de la vida. Y es nuestro testimonio y declaramos hoy con alegría y felicidad. Vi caer al enemigo, vi la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Oh sí, gran señales y prodigios, su poder he recibido. Pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Y por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vamos todos delante de Él. De sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Sí, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Su salvación, Él me ha justificado. Oh sí, si vivo esto no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo esto no es el final, decláralo conmigo, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo esto no es el final, dilo bien fuerte, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo esto no es el final, no, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Oh sí, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh, de salvación. Por medio de la cruz, tú has escrito mi nombre, Dios. Tú me has dado salvación. Oh, aleluya. Hoy clamamos a tu presencia, Dios, porque te abates, alma mía, porque te turbas en ti
Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Hemos visto obrar tus maravillas, infinito es tu poder. Lo que has hecho ya, aún más grande, lo volverás a hacer. No hay muros que no puedas romper, montañas remover, todo es posible en ti. No hay alma que no pueda salvar, oh caído levantar, todo es posible en ti. La oscuridad tú alumbrarás, tú alumbrarás. Dios que la vida se levantó, la muerte derrotó y Él es vencedor. Dios que la vida en torno de victoria te has secado y por siempre reinarás. Porque de temer lo que has vencido, si tú conmigo estás, y no hay muros que no puedas romper, montañas remover, todo es posible en ti. Y no hay alma que no pueda salvar, oh caído levantar, todo es posible en ti. La oscuridad tú alumbrarás, tú alumbrarás. Dios que la vida se levantó, la muerte derrotó y Él es vencedor. Dios que la vida. Tú eres Dios que reaviva. Oh, ven, levántanos. Dile conmigo. Ven, despierta a tus hijos. Ven, despierta a tu pueblo. Dios que reaviva, muévete, derrámate. Las cadenas se rompen y fortalezas caerán. Dios que reaviva, muévete, derrámate. Dile fuerte conmigo. Ven, despierta a tus hijos. Ven, despierta a tu pueblo. Dios que reaviva, muévete, derrámate. Las cadenas se rompen, fortalezas caerán. Dios
tus hijos, ven, despierta tu pueblo. Dios que reaviva, muévete, derrámate. Las cadenas se rompen, fortalezas caerán. Dios que reaviva, muévete, derrámate. Hoy derrámate, Jesús. Oh, derrámate, Espíritu de Dios, sobre la faz de este mundo. Rompe cadenas, Dios, quebranta los muros, las enfermedades. Hoy declaramos sanidad. Oh, 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 oh. Dios que reaviva. Oh, 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 Dios que reaviva. Vas a declarar: Dios que reaviva. Oh, 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 Dios que reaviva. Tú eres el Dios. Oh, oh, levanta tus manos. Oh, Dios que reaviva. Hey, ven, despierta a tus hijos, ven, despierta a tu pueblo. Dios que reaviva, muévete, derrámate. Las cadenas se rompen. En el día de hoy quiero hacer un estudio de algo que Dios me mostró que es muy importante, y es de la palabra sígueme. Amén. Y es de seguir a Cristo, ¿verdad? Estamos en tiempos en los que tenemos que seguir a Cristo, y eso tiene que ser nuestra prioridad ante todas las otras cosas, el seguir a Cristo. Pero siempre que hablamos de los apóstoles, estamos pensando, muchos piensan en Pedro, en Mateo, en Juan, en muchos otros apóstoles. Aún cuando piensan en apóstoles también piensan en Pablo, aunque no fue de los 12. Pero yo quiero hablarles hoy de Mateo. ¿Quién era Mateo? ¿Quién era Mateo? Y esa es una pregunta que me hice cuando empecé a pensar en hablar sobre Mateo, ¿no? Y busqué e investigué, y en realidad su nombre era Leví, como los levitas. Ahora, se dice que era un publicano que llegó a ser un apóstol de Cristo, un publicano. Es decir, los apóstoles de Cristo, muchos eran pescadores, ¿se acuerdan? Otros tenían otras profesiones, pero específicamente Mateo era el único que era publicano. Un publicano era una persona que era cobrador de impuestos. ¿Ustedes saben qué clase de trabajito tenía? De cobrarle los impuestos a todo el mundo. Tenía una oficina de impuestos en Capernaum. Le cobraba los impuestos para el Imperio Romano. Eran los impuestos que cobraban a los judíos para el Imperio Romano. Siendo judío, pues esto era algo muy mal visto por los judíos. Era un hombre joven, cuando Jesús lo llamó, era joven, y probablemente se piensa que haya sido una persona muy preparada, ¿verdad? Perfectamente sabía leer y escribir, conocía varios idiomas, entre ellos el griego, que era el idioma de la cultura. ¿Por qué? Porque para tener ese puesto de publicano, las personas tenían que ser estudiadas, no era una persona cualquiera que cogían para ese lugar, tenía que haber pasado. Así que él tenía una carrera, si vamos a poner en ese tiempo, él tenía su carrera, tenía una carrera que era la carrera de publicano, como tal. Y ahora, se piensa que el nombre de Mateo se lo puso Jesús, como le puso Pedro a Simón, le puso el nombre de Mateo, porque la palabra Mateo significa regalo o don de Dios. ¿Qué decir? Jesús lo vio a él como un regalo de Dios. Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque que Jesús diga de nosotros, de alguien que es un regalo de Dios, y viendo todos esos antecedentes que tenía Mateo, pues verdaderamente es algo interesante, ¿no? Y una de las cosas también que averigüé en la investigación que hice, que él era como un historiador de todos los sucesos,
por eso pudo escribir este evangelio, de todos los sucesos que iban pasándole a los discípulos y a Jesús durante todo el trayecto que los 3 años del ministerio de Jesús. Él era el que escribía todos los detalles y todas las anécdotas y todas las cosas, y por esta razón empezó a tener un gran conocimiento de lo que era la profecía, y el evangelio de Mateo pues se dice que fue escrito a los judíos porque está siempre la palabra como dice la profecía, como dice la escritura, que es decir, está basándose para probar que Jesús es el Mesías. Que es decir, él está probándole a los judíos que Jesús es el Mesías. Es el primer evangelio, se escribió, el más antiguo de todos. Inclusive la tradición de la iglesia primitiva lo tenía como palabra de Dios viva, y fue el evangelio con que tuvieron en la iglesia, en la primera iglesia primitiva, en lo que leían era el evangelio de Mateo. Es decir, que es alguien muy importante, yo creo, ¿verdad? Muy importante. Ahora, ya tenemos una idea de quién es Mateo, ¿verdad? Es importante ahora. Bien, vamos a ver el texto que está en Mateo. Precisamente escogí 3 de los evangelios hacen esta historia, pero yo escogí especialmente lo que él escribe sobre él mismo, ¿no? Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús siempre es tremendo, ¿verdad? Vamos a ir al verso 9, y yo dividí esto en unas 5 partes para irlos estudiando, porque queremos estudiarlo. Y en la primera parte está el llamamiento de Mateo, cómo lo llama. Ahora, hay una versión en Marcos que dice que estaba él sentado en la oficina en Capernaum y que de esa oficina veía el mar, ¿verdad? Es decir, él tenía una buena oficina donde tenía vista al mar. Fíjense qué bonito, ¿verdad? Y eso es lo que estaba viendo. Y ahí Jesús lo encontró, lo miró y lo llamó. Ahora dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. ¿Cuántos publicanos no habría? Pero él vio a este hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Él estaba haciendo su trabajo, estaba trabajando. No estaba jugando, no estaba meditando en la palabra, ni pensando en Dios, no estaba en nada. Inclusive no se tiene ninguna referencia de que Mateo, antes de conocer a Jesús, fuera religioso ni compartiera nada de la religión. Era simplemente una persona que estaba creciendo en un trabajo y trabajando y haciendo su trabajo, ¿verdad? Ahora, dice que estaba sentado, y es importante pensar cómo Cristo viene y le dice, sígueme. Y se levantó y le siguió. Así de simple. Así de simple, ¿verdad? Esto era un oficio de muy mala fama, como ya les dije. Pero el poder anticipador del llamamiento de Jesús. Porque vamos a pensar un momentico, ¿quién está llamando a quién? Es Jesús quien está llamando y quien le dice, sígueme. Yo me imagino que lo miraría a los ojos, no sé, pienso, y que Mateo vería a ese hombre con poder, con algo vio en Jesús, ¿verdad? Para ser transformado de esa manera completamente. Ahora, no encontramos en ningún momento que Mateo buscase a Jesús o tuviese alguna inclinación a seguirle. No es verdad, no hay nada, ninguna referencia en ninguno de los evangelios que Mateo fuera detrás de Jesús o lo buscara o fuera alguno de los eventos que Jesús hizo de sanidades, alguno de los mensajes. No, él no estaba en nada de esto, ¿verdad? Cristo es hallado por los que le buscan, ¿verdad? Los que le buscan le hallan, pero él también encuentra a los que él busca. Amén. Hay esos dos tipos de llamados y es muy interesante. Los que le buscan y a los que él busca. Amén. Él fue el que lo escogió y le dijo,
sígueme. Y esa es la palabra clave que le quiero llevar en el hilo de todo esto. El Señor te está diciendo a ti hoy, sígueme. Y se levantó y lo siguió. Amén. No rehusó, ni demoró obedecerle. El poder de la gracia divina responde y supera todas las objeciones. ¿Cuántas objeciones hubiera tenido él? Porque tenía que dejar ahí, ¿qué? El trabajo, su carrera, todo, para seguir a alguien que le dijo sígueme, que no sabe ni quién es. Simplemente vio algo especial en esa persona. Aunque vemos que los discípulos que habían sido pescadores, pescaban en algunas ocasiones, ¿verdad? Después de haber sido llamados y ser discípulos, los vemos que están pescando, algunas veces estaban en la barca. No volvemos a ver a Mateo otra vez sentado en la oficina de publicano. Y es muy interesante este versículo 9, como nos recoge todo este llamamiento, muy simple, pero muy seguro, muy certero. Y el Señor nos dijo un día a nosotros, sígueme, ¿verdad? ¿Cuántos dijeron, sí, voy, inmediatamente? Ahora vamos al verso 10, que es el segundo punto. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, bien, voy a pararlo ahí un momentico. El encuentro de Jesús con los publicanos y pecadores. Yo le puse este pedazo así, ese nombre. Estando sentado en la casa. En el Evangelio de Marcos dice que era, y en el de Lucas, los dos dicen que era la casa de Mateo. Es decir, Mateo, como tenía un buen puesto, pues tenía una buena casa, tenía una buena posición económica. Y él invitó a Jesús a su casa a cenar, ¿verdad? Lo invitó a cenar. Los demás discípulos aceptaron al Señor, le siguieron, pero ninguno lo invitó a cenar porque no tenían esas condiciones. Pero este sí tenía condiciones y invitó a cenar. Hizo una invitación muy interesante. Hay 3 tipos de invitados en esa fiesta. El primer invitado es Jesús, ¿verdad? El segundo invitado es los discípulos que a Jesús había llamado. Y el tercer invitado son los publicanos y pecadores, sus compañeros de trabajo. Porque como él encontró algo tan maravilloso en aquel hombre, invitó a sus compañeros de trabajo para que escucharan a aquel hombre a su casa. Y preparó una cena y dice, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, él aquí es muy humilde en no decir nada de que era su casa. Fíjense qué interesante, como ya hay una transformación en su corazón. Porque si hubiera sido una persona, te hubiera dicho, invitado en mi casa con un banquete que me costó tanto, no. Ahí no hay ninguna información. Solamente en la casa, sentado en la mesa. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahí están los 3 invitados. El banquete era grande, porque no estaba Jesús solamente, estaban todos los discípulos, la gente de la casa de Mateo, su familia, y estaban también todos sus compañeros y amigos que eran publicanos, y dice, y pecadores. Amén. Esto está súper interesante. Esa fiesta fue invitada exactamente no la crema innata de la sociedad judía, sino lo peor de la sociedad judía. ¿Verdad? En una ocasión, cuando estábamos levantando la iglesia en Morón, a principio ya estábamos, sí, ya hacía como 2 años más o menos, algo así. Había un señor que era vecino mío, vivía frente al parque Agramonte, ahí, por esa zona. Y yo iba pasando por el parque, iba a hacer unos mandados. Y él me llama y me dice, mira, ven acá, te voy a decir algo. Dice, yo creo que tú debes rectificar con el tipo de personas que van a la iglesia, porque lo que está yendo a la iglesia tuya es lo peor de lo peor. Yo le dije, gracias, Señor. Porque cuando la gente está viendo que lo peor está yendo a la iglesia es porque la obra de Cristo está haciendo la labor importante de llegar a los pecadores y publicanos. Hasta ese momento no me había dado cuenta de lo importante que estaba haciendo la iglesia en ese lugar. Amén. Dice que yo necesitaba personas de más caché que fueran a la iglesia. No, el único que da caché ahí es el Señor. Los demás, todos somos pecadores y perdedores y necesitados, ¿verdad? Es importante ese pensamiento. Es importante saber los que estaban invitados a la mesa con Mateo.
Mateo vivía en una élite en la que podía invitar inclusive a romanos si quería, porque él vivía de otra manera, él tenía una profesión, pero no, en este caso Mateo se había convertido. Había visto en Jesús algo diferente, ¿verdad? Algo transformador. Ahora, ¿por qué? Bueno, le dije ya a los publicanos y pecadores, para que tuvieran un encuentro con Jesús. Llevar al conocimiento de Cristo a los que habían sido sus compañeros de oficio fue para él algo muy importante. Importante. Quiere decir, lo que él conoció, lo que él vio, el llamado que ese hombre le hizo, lo transformó de tal manera que él quiso que las personas que trabajaban con él, que estaban a su alrededor, supieran de lo que él estaba haciendo, de lo que le estaba pasando. Ahora, la gracia, escuchen esto, verdadera, no permite que una persona se contente solo con el festín, sino que quiere que otros participen. Amén. Esa es la gracia verdadera. Cuando conoces al Señor, vas corriendo a decirle a todas las personas que tú amas, he conocido al Señor, he conocido a la gracia. He conocido el perdón, he conocido la bendición más grande de mi vida. Y la quieres compartir con todas las personas que tienes a tu alrededor. Cuando no te está pasando eso, no has conocido la gracia. Vamos al verso 11. Al tercer punto. El desagrado de los fariseos. Entonces los fariseos que andaban siempre mirando lo que no tenían que mirar y no estaban invitados a la fiesta, pero se aparecían. No sé quién los invitaba, no sé por qué llegaban, pero llegaron. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y eso está muy interesante y quiero hacer un énfasis ahí. Se quejaron a los discípulos, no a Jesús. ¿Por qué a los discípulos? Porque querían desprestigiar al maestro delante de los discípulos. Decirle, miren, ese es el maestro que ustedes siguen tan importante que está comiendo con publicanos y pecadores. Porque era muy mal visto ser publicano y más para un judío. Porque casi todos los que eran publicanos pues eran gente que trabajaba para el Imperio Romano, para Roma. Entonces, los trabajos que eran buenos del gobierno eran mal vistos por los judíos. ¿Por qué? Porque eran trabajos que tenían que ir en contra de la misma fe, de las costumbres, de las tradiciones y todas esas cosas. Ahora, eso es lo primero que hacen, quejarse a los discípulos. Porque era más importante decir cosas, denigrar sobre la situación que estaba pasando. ¿Ok? ¿Cuántos no hacen así? Yo sé que mucha gente. Ahora, no fue para Cristo el menor de los sufrimientos el soportar la contradicción de los pecadores contra sí mismo. Y eso está en la Biblia. Vamos a buscar Hebreos 12, 3 y 4. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Él combatió hasta la sangre contra el pecado. Por lo tanto, para Jesús no era nada que llegaran estos fariseos, sepulcros blanqueados, a estar haciendo comida. La fiesta estaba de lo más buena, todo el mundo estaba contento, comiendo, disfrutando de la presencia de Jesús, escuchando las cosas que Jesús estaba enseñando. Pero llegaron los fariseos, los enviados del enemigo, ¿verdad? Para hacer esto. Pero dice, los fariseos eran muy estrictos con los pecadores, pero no con el pecado. Por eso Jesús les dijo sepulcros blanqueados. Eran estrictos con los pecadores. Todo tenía que ser una norma. Usted no ha conocido ese tipo de gente. En las iglesias hay fariseos que siempre quieren que todo esté perfecto. Nadie tan celoso como ellos por la forma de la piedad, así como nadie como ellos tan enemigos de la eficacia de la piedad. Ellos no practican la piedad, porque si practicaran la piedad, no estuvieran allí
para criticar, sino para recibir la bendición que estaba pasando en ese lugar. Porque cuando ves a un grupo de personas como esas, pecadores y publicanos y personas que están apartadas de todo posible camino, y los ves interesados en el Evangelio, te tiene que dar gozo y alegría. Mucho gozo, mucha alegría y mucha bendición, porque sabes que son personas que van a ser transformadas. Mientras más transformado haya, más bendiciones en la tierra, ¿verdad? Así que tenemos que luchar por la eficacia de la piedad, no por el celo sobre la piedad. Amén. Hay una diferencia grande entre eso. Ahora, como a discípulos de Cristo, nos incumbe justificarle y vindicarle, así como a sus enseñanzas y normas. Quiere decir, los discípulos de Cristo tenemos que defender la causa de Cristo. Sabemos que Él defiende la causa, pero nosotros también tenemos que defenderla. Es parte de nuestra posición. Y eso está en la palabra. Vamos a ver 1 Pedro 3, 15, 1 Pedro 3, 15 al 17. Dice: si no, santificad a Dios al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. No es calorizado, ¿verdad? Con mansedumbre. Y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A todo el que le demande razón de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que vamos a vivir con Cristo para siempre, ¿verdad? 16. Teniendo buena conciencia para que en el que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Es decir, es nuestra forma de presentarnos, ¿verdad? 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vamos a ver el cuarto punto de esta parte. Dice, estaban enojados con Cristo. Por dos razones tenían enojo los fariseos con Cristo. Siempre estaban enojados con Cristo. Siempre. Por donde quiera que usted lee la palabra, en los 4 evangelios se encuentran a los fariseos que enojados con Cristo. Primero estaban enojados porque le deseaban el mal. Ellos no querían que Él existiera. Ellos no querían que Él hablara. Ellos no querían que Él predicara. Déjenme decirle, el mundo está enojado con la iglesia. ¿Por qué está enojado con la iglesia? Porque no quiere que la iglesia exista. Y tratan de por todos los medios de inventar cuanta cosa existe que sea contra la iglesia. Que sea contra la iglesia. Y eso no ocurre solamente en un lugar o en otro, ocurre en todos los países del mundo, en todo lugar, en todo pueblo y en toda ciudad ocurre esto. Hay gente que está llena de odio hacia la iglesia. En todas partes del planeta, en todos los lugares, odian la iglesia. Porque saben que la iglesia es, ¿qué cosa? La novia del Señor. Que la iglesia es la niña de los ojos del Señor. Que la iglesia es la amada del Señor. Entonces, como iglesia tenemos que sufrir ese mal, ¿verdad? Pero eso es mal para ellos y bien para nosotros. Ustedes saben por qué la iglesia ha sido perseguida por 2000 y pico de años. Por esa misma razón, porque odian y desean el mal para el Señor. Amén, claro, el diablo se apodera de ellos, ¿verdad? En todas partes que tú vas, muchas veces uno piensa, bueno, en Cuba muchas persecuciones tuvimos en la iglesia porque pensábamos, era un país comunista, ¿no? Pero aquí también hay persecución de la iglesia y no es un país comunista. En otros lugares que no tiene nada que ver, que hay ciertas libertades. ¿Ustedes saben con quién le ha cogido a la gente del coronavirus en Canadá? Con la iglesia, más que con nadie. Pueden abrir bares, pueden abrir esto, burdeles, lo que sea, pero iglesias no. Porque el coronavirus se infesta en las iglesias. La segunda razón por la que esto ocurre es porque no deseaban el bien a los publicanos y pecadores, sino que tenían envidia del favor que Cristo le estaba mostrando. Ellos no quieren que los pecadores se conviertan. No quieren que los pecadores se conviertan, ni los publicanos, ni ninguna persona que venga a Cristo. ¿Usted cree que quieren que la gente se convierta? No. Porque tienen envidia de que tú seas
cambiado, transformado, regenerado, que seas una persona diferente. Tienen envidia de eso. En una ocasión estábamos muchos pastores en Ciego Dávila, en la oficina de asuntos religiosos, que nos citaban ahí hasta por gusto para preguntarnos boberías. Era como un motivo de intimidar. Y había una secretaria ahí, una abogada que era secretaria del director de eso, y nos pregunta, una estupidez nos preguntó, pero bueno, había que responder las estupideces que preguntaba. Si volvieras a nacer, dime tú, ¿serías cristiano otra vez? Y yo le dije, no, si volviera a nacer sería cristiano desde que el vientre de mi madre, ¿vale? Para ahorrarme tantos problemas. Y yo le contesté eso. Todo el mundo empezó a decirle más o menos lo mismo. Y ella le dijo al hombre, no tenemos con esta gente nada que de hablar. Claro, no hay nada que hablar. ¿Qué más quiere que hablemos? No hay nada que decir. El cuarto punto, que está en el verso 12 y 13, dice, pero voy a ver 12 primero. Es la defensa. Yo le puse la defensa. La defensa de Jesús. La defensa que Cristo hizo de su actitud y de la de sus discípulos. Justificar el estar acompañado de publicanos y pecadores. ¿Por qué quiso justificarlo? Primeramente porque Jesús es nuestro abogado. Tienes que tener eso en cuenta. Y Él defiende nuestra causa. Y Él estaba allí por una razón, una simple razón. Él vino del cielo, de toda su gloria y majestad que la acabamos de cantar ahora, para salvar ¿a quién? A los pecadores que estaban en la tierra. Entonces no podía negarlo. Tenía que decirlo. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Están escuchando bien eso? ¿Verdad? Una persona que esté bien sana no va al médico. ¿Verdad? Ni pregunta por el médico, ni sabe dónde está. ¿Quién es el que va al médico? El que está enfermo. ¿No es así? Entonces, hay dos cosas que llevan el relieve de la defensa. La primera, la necesidad y urgencia del caso de los publicanos que requerían con insistencia la ayuda de Jesús. Estos publicanos y estos pecadores que Mateo invitó y que fueron a su casa, no vaya a pensar que todos los que él invitó fueron a su casa. Los que fueron a su casa sintieron necesidad de conocer a Jesús. Sintieron necesidad de conocer a la persona que llegó a donde estaba Mateo y le dijo, sígueme. Y que él le siguió. Que él dejó todo lo que estaba haciendo para seguir a este hombre. Eso sintieron esa necesidad y esa necesidad los hizo que fueran a ese lugar. Fue precisamente la extrema necesidad de los pobres y miserables pecadores lo que trajo a Cristo de las puras regiones de arriba a estas impuras regiones de abajo. Tenemos que pensar y analizar quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios. Y dejó su trono y su gloria para venir a la tierra ¿qué? A morir sin necesidad ninguna en una cruz, a tomar el lugar de nosotros, de los pecadores. ¿Para qué? Para sanarnos, para salvarnos, para darnos una esperanza de eternidad. Amén. ¿Dicen amén a eso? Ahora, hay un énfasis aquí. El pecado es la enfermedad del alma. El pecado deforma, debilita, intranquiliza, desgasta y mata. Todas esas cosas. Por lo tanto, es una enfermedad del alma. Pero gracias a Dios que no es incurable. Hay enfermedades que son incurables, pero el pecado no es incurable. Tiene cura. ¿Dónde está la cura? Conocer a Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? El gran médico de las almas. Cuando tú conoces a Cristo, estás sano del pecado. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin Cristo estamos perdidos, eternamente perdidos. Con Cristo estamos salvos, eternamente salvos. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios por eso? La segunda razón está en el verso 13. Dice, id pues y aprended lo que significa. Y vamos a parar un momentico ahí. Dice, les dijo, primeramente, ¿qué les dijo? Vamos al 12 otra vez. Dice,
Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino de enfermos. Y ahora en el 13, siguiéndolo, ir pues y aprender lo que significa. Ahora le voy a decir lo que significa, pero vamos a verlo. Ir pues y aprender lo que significa. Ese es el segundo punto. No solo es conocer bien la letra, sino que debemos aprender lo que significa la letra. Es lo que estábamos hablando. Segunda de Timoteo 3, búscamelo ahí. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué? Porque está lleno de la palabra, la conoce, sabe lo que dice la palabra. Amén. Esto pone en relieve la verdad de las Escrituras y condena la hipocresía de quienes ponen a la religión en ritual más que en moral. Que piensan que todo es muy litúrgico, pero se olvidan de la verdad de la palabra. Ahora, quiero concluir. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. El objetivo de su venida es llamar al arrepentimiento, primeramente. Segundo, que cambiemos nuestra mentalidad y nuestros caminos. No puedes caminar por donde caminabas antes, no puedes pensar como pensabas antes, no puedes hacer lo que hacías antes porque estás transformado, ¿verdad? Dice, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a ¿qué? A pecadores al arrepentimiento. Eso fue lo que le dijo él a los fariseos. Y miren que ahí termina todo porque los fariseos se fueron y ellos siguieron en su banquete. Porque muchas veces tenemos que pararnos con la verdad y decir la verdad, no callarnos la verdad. Cristo no vino con la ilusión de tener éxito entre los que se creen justos. No. Él, sino entre los que están convencidos de ser miserables y pecadores. Él quiere el éxito entre esos. Ahora, Él te dice hoy, sígueme. Te empecé hablando con sígueme y te digo diciendo ahora, sígueme. El Señor está haciendo un llamado a la iglesia en estos días. A que le sigas, a que le busques, a que te derrames tu corazón en su presencia, a que clames ahí en la presencia de Él y que estudies la palabra. Déjame decirte, tenemos muchos problemas, millones de problemas, sacos de problemas. Pero ustedes saben cómo pueden ser transformados esos problemas. Cuando te metes con la palabra de Dios, cuando te metes a orar, cuando te metes a ayunar, cuando te metes a buscar de su presencia. Lo primero que va a pasar es que te vas a olvidar de los problemas. Siguen ahí, pero van a perder importancia. Vas a eliminar esa ansiedad que te dan los problemas. En una ocasión me quedé sin trabajo porque estas cosas pasan en este país muy frecuentemente a mucha gente. Y tenía mucha ansiedad porque quedarse sin trabajo aquí es muy problemático. Y estaba en la iglesia y tenía que predicar. Y en la iglesia donde estaba iba a predicar, fui al baño como 3 o 4 veces porque tenía tanta ansiedad que estaban. Y había un cartel arriba de la taza, es lo bueno de pararse a hacer la necesidad porque ves los carteles que están detrás de la taza. Esto, para ser más gráfico, ¿no? Y decía, dile a tu problema lo grande que es tu Dios. Y yo dije, es verdad. Yo tengo un Dios muy grande, un Dios maravilloso, un Dios espectacular, un Dios que ha venido desde el cielo para salvarnos, para darnos esperanza, para darnos vida, para darnos eternidad, para darnos tantas cosas. Y que me dijo un día, sígueme, y yo le dije, heme aquí, sí voy contigo detrás de ti. Y muchas cosas que tuve que dejar, y muchas cosas que tuve que hacer, y muchas cosas que tuve que definir, solamente por decir sí. Y yo fui de los que dije, sí, voy. Sin mirar las consecuencias ni arreglar nada para eso. Entonces, eso me dio una meditación de que lo más importante en la vida es Cristo. Y la semana siguiente a eso, me llamaron para un trabajo, uno de los mejores trabajos que he tenido en toda mi vida. Porque Dios quita lo bueno para dejarte lo mejor.